Hola, ¿cómo están? Espero que todo se encuentre bien. Acá estamos nuevamente desde ASEAS, intentando colaborar desde nuestro lugar, poniendo un granito de arena para ir creando de a poquito esta gran comunidad que pretendemos sea de beneficio para todos aquellos profesionales, terapeutas, esteticistas, y poder así ir acercándonos un poquito más al conocimiento, ¿no? Aportando de cada uno desde su lugar un poquito más para que todos podamos estar dispuestos a tener en nuestra profesión más herramientas de trabajo. Hoy lo que vamos a hablar es de una de las terapias. El título de esto es Las emociones enferman, pero las terapias sanan. Y quizá no sanen todas, o no en todos los casos, pero sí sabemos que las terapias alternativas se están usando, y gracias a Dios ha salido una ley donde los cuidados paliativos son necesarios tanto para el paciente, consultante, cliente, como para los profesionales de distintas áreas. Entonces, lo que vamos a conocer hoy es cómo funciona y por qué funciona la aromaterapia, que sería el olfato. Sin el olfato no podríamos tener la excelencia de los resultados de esta terapia alternativa. Es por eso que en la actualidad, no acá no sucede, pero ya va a llegar en algún momento y esperemos que sea rápido, algunos países donde inclusive en hospitales y clínicas, dentro de los aparatos de aire, colocan aromas para poder dar un beneficio en lo que sería el estado anímico de los pacientes. En otros países, la aromaterapia se utiliza como una alternativa muy eficaz de acompañamiento a muchos protocolos. Y estoy hablando de la medicina. Acá se ha hecho un estudio en una facultad donde después de la pandemia se aromatizaron las aulas con, por ejemplo, una de las cosas, aromas de bergamota. Esto era para darle a los alumnos una mayor tranquilidad, abrir dentro de lo que es el sistema del cerebro que pertenece a la memoria y todo lo que tiene que ver con el sistema límbico, las amígdalas y etcétera, para poder obtener una mejor concentración cuando ellos estudiaban. Quiere decir que si nosotros sabemos cómo utilizar los aromas, entendemos lo que esto significa en nuestras emociones, cómo interfiere en nuestra psiquis, en nuestro cerebro, podemos utilizarlo. Pero para eso, como les decía, tenemos que conocer el gran aliado que es el olfato. Así que, sin mucha más charla, vamos a ver de qué se trata y por qué es él, ¿no? El que está ahí con, con tantos beneficios para nosotros. ¿Cómo es esto? ¿Mm? ¿Qué es lo que nos permite del olfato llegar, obviamente, a provocar esto que es tan importante en nosotros? Y vamos a ver, ¿cuáles son las diferencias de las emociones a los sentimientos? La emoción es la reacción a un estímulo, inconsciente e inmediata, quiere decir, no lo pensamos, resultante de un acontecimiento, ¿bien? Es corta, sucede en el momento, me asusté, tuve miedo, me enojé, pero es corta. Actúa antes que la razón, o sea, no lo podemos pensar, no lo podemos analizar. Son universales, el miedo es universal, la bronca es universal, la risa es universal. Y es más intensa. ¿Bien? ¿Y qué pasa con esto? Nos llevan a actuar, obviamente. ¿Bien? Esto es una de las diferencias, lo que generan las emociones. ¿Qué son los sentimientos? Es un estado de ánimo estable. O sea, estoy manteniendo en el tiempo lo que aquello apareció como una reacción. Pero es consciente y progresivo, va en aumento, es largo, se sostiene, se interpreta y se piensa, es individual.
yo ya tengo miedo a esto, pero que es un problema mío. Es menos intenso, pero mucho más profundo, y llevan a decidir o a decir y vivir de una manera. Ya no es muy diferente eh, a lo que yo estaba pensando, ¿bien? Entonces, ¿qué me está hablando las emociones? Que pueden empezar a activarse antes que la mente sea consciente, ¿bien? Y pueden anular absolutamente, pero absolutamente, todos los impulsos fundamentales. Por ejemplo, el miedo puede anular la libido, ¿sí? Es difícil de controlar lo que nos despierta esta emoción, por eso son tan potentes y difíciles de reprimir. Si a mí alguien me asusta, lo más factible que haga es que le grite, mínimo, que le pegue, que salga corriendo, porque no lo puedo reprimir. Yo no puedo reprimir esa emoción. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con el olfato? Acá nosotros vimos recién clarito la diferencia de las emociones a los sentimientos. ¿Y qué tiene que ver con esto? Ahora lo vamos a ver. ¿Bien? ¿Por qué el olfato permite este tipo de emociones? Porque no van a generar un sentimiento, pero sí nos van a generar emociones que nos pueden ir llevando en el tiempo a tener un buen sentimiento hacia un recuerdo. Al nacer, el olfato nos permite seguir el rastro de nuestra madre, percibiendo el olor de la leche materna y así relajarnos. Esto nos permite relacionar intrínsecamente al olfato con el instinto de supervivencia. Los olores son capaces de activar las regiones emocionales del cerebro debido a la interconexión de estas regiones que se ven implicadas en el procesamiento de sensaciones, involucrando el sistema límbico y amígdala en especial. O sea que no hueles con la nariz, hueles con el cerebro. El olfato es el sentido más emocional, primitivo e involuntario e irracional. Esto quiere decir que nosotros tenemos una conexión directa, no es como los otros sentidos. ¿Bien? ¿Qué pasa con el olor y la comunicación? ¿Por qué es igual? ¿Por qué es igual? Es una manera de comunicarme. Increíblemente es una manera de comunicarme, porque el olfato es la forma más antigua de la comunicación. De hecho, así se comunican bacterias, virus, microorganismos, plantas, animales. Se comunican a través del intercambio de moléculas químicas que tienen un olor determinado. Es un sistema totalmente químico que nos hace evocar recuerdos. Tenemos alrededor de 400 genes, que son muchísimos más. Estamos hablando solo de una parte, ¿eh? Y entre el 3 y el 5% se dedican al olfato. O sea, el olfato tiene mucho en nuestra parte genética. Por eso los animales se pueden identificar, por eso el bebé cuando nace identifica a la madre, por eso, por ejemplo, las abejas llegan hasta una flor. Hay un montón de ejemplos en la naturaleza que nos indican que el olfato es un sentido de comunicación. ¿Qué pasa con las emociones? La conexión olfato-cerebro es muy primitiva. Primitivamente todo era olfativo, ¿sí? El cerebro también. Cuando la molécula odorante llega al epitelio olfativo, que está en la parte superior de la nariz, lo reciben las neuronas únicas que están fuera del cerebro. ¿Por qué? Porque es el único sentido que está en contacto directo con el cerebro. El resto de los sentidos tienen un filtro. El olfato no lo tiene, porque fue la primer conexión que tuvo el ser vivo. ¿Qué pasa con la memoria olfativa? ¿Hay una memoria olfativa? Sí, por supuesto. Por eso activa las emociones. ¿Eh? Se desarrolla principalmente o fundamentalmente en la niñez. Pero ante el paso del tiempo vamos perdiendo capacidades celulares, entre ellas la agudeza de los sentidos, como así también con enfermedades neurovegetativas como el Alzheimer, el Parkinson, etcétera, donde uno de los síntomas precoz es la pérdida del olfato, o sea, la anosmia.
¿Bien? En este tipo de patologías que son autoinmunes, uno de los síntomas que tiene es la anosmia, la falta de olfato, la pérdida del olfato. Al tener una conexión directa con el cerebro, o sea, con la memoria, el olfato se puede entrenar. Eso es lo increíble. Y que he dado muchos talleres para recuperar el olfato en lo que fue el COVID, porque fue una de las cosas que perdimos. Ustedes, sí, que lo tenemos muy latente, uno de los síntomas era perder el olfato y el gusto, ¿no? No solo es importante para recuperar la sensación que nos provocan los aromas, a la hora de degustar, el olfato es indispensable. El 80% del sabor es el olfato, increíblemente, y solo el 20% de papilas gustativas. El gusto entra por la nariz primeramente. Aromas y emociones. ¿Por qué es tan importante esto de entender? ¿Y por qué tiene tanto que ver? Acá podemos encontrar también esta cuestión química que tenemos ante algunas personas, estas reacciones. Por ejemplo, nos pasa que conocemos a alguien y automáticamente nos genera un rechazo o automáticamente nos genera bienestar. ¿Sí? ¿Y por qué nos pasa esto? Un aroma puede favorecer el humor reduciendo el estrés. Bien, esto no lo digo yo, ¿eh? Con el olfato clasificamos, identificamos, construimos gusto y personalidad. Rechazamos o deseamos. Creamos vínculos y decidimos. El 95% de las decisiones parten del subconsciente. Los aromas son capaces de activar todas las regiones emocionales del cerebro. En el bulbo olfatorio, el mensaje se transmite por dos caminos. Uno, hacia el hipotálamo, que es una respuesta vegetativa, y epitálamo, que son las respuestas somáticas. Pero el otro va hacia el hipocampo y la amígdala. Y una vez que están ahí, forman parte de un complejo circuito denominado sistema límbico encargado de integrar el olfato, la memoria y las emociones. Por ejemplo, cuando estamos expuestos al olor de nuestra pareja, disminuyen los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Bien, cuando nosotros estamos en un conflicto, aunque no lo creamos, muchas veces escuchamos decir, solo con verlo me provoca rechazo, solo con verla se me eriza la piel. Lo primero que entra en juego en esto es el aroma de la persona que nosotros no logramos percibir, pero sí lo percibe el olfato. Y va a despertar en nosotros la emoción o el sentimiento que tengamos hacia esa persona. Por eso, si estamos bien con nuestra pareja, van a disminuir estos niveles de cortisol. Pero si nosotros estamos pasando un mal momento, esto nos va a provocar esa ira o esa bronca que nos pasa y que no somos capaces de reprimir como vimos en un principio. ¿Cuáles son las patologías olfativas? Lo que hablábamos hoy, la anosmia, que es la pérdida total del olfato, la hipomia, que es la baja capacidad olfativa, la hisperomia, que es la capacidad muy alta, elevada, y la fantosmia, que son alucinación de olores. Y aunque no lo crean, esto suele pasar. Así que imagínense el poder que tiene el olfato en nuestro cerebro. Hay personas que pueden tener alucinaciones con olores. Siento olor a podrido y no hay nada, siento el olor a jazmín y no existe, siento el perfume de mi mamá y no está. Son alucinaciones de olores. ¿Bien? Esto nos hace ver cada vez más el poder del olfato en nuestro cerebro. Dolencias, afecciones, patologías y emociones. Durante la gestación, nuestro organismo nos va preparando para enfrentar cada necesidad y vivencia a través de las diferentes etapas embrionarias, formando cada órgano con la conexión necesaria a nuestro cerebro. De esta manera es que nos ponen alerta ante un posible ataque, o sea, el conflicto.
Las enfermedades, dolencias y afecciones no son más que manifestaciones de nuestras emociones y sentimientos. Nuestro cerebro no percibe lo real de lo virtual o imaginario. Por lo tanto, activa su respuesta de supervivencia dependiendo del peligro que éste perciba. Cuidar nuestros pensamientos, gestionando emociones, es la clave para nuestra salud. Este es un consejito que les doy. Saben que a mí me gusta muchísimo saber interpretar las emociones para entender qué es lo que realmente viene a buscar mi paciente o consultante cada vez que asiste a mi consulta, o a un tratamiento o a un protocolo. Esto también nos sirve, hablando de la aromaterapia, que no debemos utilizar aromas, plantas, lo que fuere, simplemente porque nos comentaron o nos gusta ese aroma. Tenemos que saber exactamente qué podemos estar despertando, para qué nos sirve, qué es lo que va a provocar en nuestro paciente. Y no es que debemos saber absolutamente todo, ni debemos estudiar emociones si no lo deseamos, si no nos vendría bárbaro. Es que tenemos que entender que nosotros, para poder usar un aroma, no debemos perjudicar. Esto empieza desde la buena anamnesis que hagamos en la primera consulta y tener, si nosotros no estamos habilitados, un profesional idóneo que entienda qué podemos provocar con cada aroma. Yo les voy a dar un consejo. Lo que siempre uso en mi gabinete para aromatizar son aromas cítricos, porque sé que lo único que voy a hacer con eso es despertar la parte de la memoria, la concentración y bajar el estrés. No es con lo que menos riesgo corro de poder incentivar o alertar al paciente ante un posible recuerdo que yo no tengo idea. Bueno, espero que les haya sido de su agrado, espero que les pueda servir este poquito de conocimiento, pero que fue dado con todo el placer y desde el corazón. Muchísimas gracias por estar siempre ahí y bueno, los esperamos, únanse a nuestro canal y que van a ver muchísimas, pero muchísimas novedades de excelentes colegas. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos.